TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú y es un placer compartir este espacio con usted. Como no ocurría desde 1960, el 22 de marzo pasado la Cámara de Diputados aprobó la reforma en materia de telecomunicaciones. Modificó 7 artículos de la Constitución y esto es muy importante porque tiene que ver con usted, con el desarrollo económico, político, democrático de este país. Ahora la minuta se encuentra en el Senado, se está revisando, se está discutiendo. De hecho, el Senado de la República abrió y está hablando con otros actores sobre esta reforma y tenemos el tiempo encima. ¿Sale o no sale del Senado con cambios? ¿Qué tipo de cambios? Vamos a revisar este tema. Bienvenidos y vamos a nuestro reportaje. Voces de la Democracia @ife.org.mx. El pasado 21 de marzo, con una mayoría de 414 votos a favor, 50 en contra y 8 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a las telecomunicaciones. Se reforman y adicionan así diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de nuestra Constitución. La enmienda eleva a rango constitucional el derecho de acceso a la banda ancha y permitirá licitar 2 nuevas cadenas nacionales de televisión abierta y una pública. Se prevé fortalecer la capacidad rectora del Estado, el marco legal y el ordenamiento de este sector para impulsar su crecimiento en un contexto de competencia equitativa. Para ello, se establece la creación, por un lado, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, quien será la instancia facultada para otorgar y revocar concesiones de radiodifusión, y por otra, de la Comisión Federal de Competencia Económica, quien trabajará para evitar y combatir los monopolios. Con la nueva ley, se elevará de 49 a 100% la posible participación de inversión extranjera directa en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, así como de 0 a 49% en radiodifusión. Por otra parte, se obliga a los concesionarios de la televisión abierta a permitir la retransmisión de su señal de manera gratuita y sin discriminación a los concesionarios de televisión de paga. En materia de medios públicos, la iniciativa de reforma constitucional tiene varias propuestas que podrían crear un nuevo escenario para las estaciones de radio y televisión de diferentes instancias de gobierno y universidades. La propuesta pasó la primera etapa. Sigue la discusión y aprobación en el Senado y lo mismo en los 32 congresos locales, toda vez que la iniciativa implica modificar 7 artículos de la Constitución. Estamos frente a cambios trascendentales, opinan los expertos. Por ello invitan a estar atentos a las precisiones o añadidos que aún pueden hacerse a la ley para asegurar que con ellos se favorezca una reforma democrática en materia de telecomunicaciones. Voces de la Democracia @ife.org.mx. El tema es apasionante y ha generado una enorme tensión, hay muchos intereses y el tema merita una reflexión profunda. Bienvenida Claudia Benassi Félix, profesora e investigadora del Departamento de Comunicación de la Universidad La Salle. Así es. Gracias, Claudia, por estar aquí. Gracias por la invitación. Y un experto en materia de información y comunicación, Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, una revista que, por cierto, siempre está revisando nuestros temas con los medios de comunicación. Marco, gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. A ver, nos dice la OCDE que en los últimos años las tecnologías en información y en comunicación ha transformado el panorama económico y social de muchos países del mundo.
Aquellos que le han invertido en estas tecnologías han visto una transformación profunda en muchos ámbitos, el de la salud, el de la agricultura, la educación, etcétera. Hay países como Corea del Sur, que está, digamos, en los primeros lugares o en el primero en la OCDE en esta materia, pero México se ha quedado al margen, se ha quedado rezagado. Y nos dice la OCDE, esto es muy sencillo entenderlo, porque no hay competencia en el mercado. ¿Qué efectos ha tenido para México, para la sociedad mexicana, para los consumidores, este rezago en la materia por parte de nuestro país, Claudia? Bueno, la tendencia es a la concentración. O sea, si uno revisa lo que ha sucedido durante las últimas décadas, en el caso de radio, de televisión, cómo se han ido conformando los grupos mediáticos, uno ve que las mismas políticas públicas han impulsado esta concentración. Eso por una parte. Y ahora lo vemos también con la telefonía. El monopolio lo tiene Telmex. Entonces sí hay pequeñas empresas telefónicas que están ofreciendo servicios, pero la tendencia es a que muchas veces te sales de la telefónica de Telmex o de Telcel y regresas más adelante porque te encuentras con que el servicio es mucho más deficiente. Entonces lo mismo sucede, por ejemplo, con la televisión por cable, con otras empresas que tienen que ver con los medios. Entonces la tendencia en este caso en México ha sido siempre la concentración. Esto ¿cuáles son las consecuencias? La falta de competencia que tú señalabas al principio, la falta de calidad en los contenidos, ya si nos vamos directamente a las repercusiones en las audiencias, la falta de seriedad en los servicios telefónicos. Entonces todo eso está incidiendo directamente en la población. Un punto adicional, el teléfono celular es el más caro del mundo, igual que Internet, y los servicios dejan mucho que decir, ¿no? Malos servicios, tarifas altas. Marco, ¿cómo la ves tú? Para compartir con nuestros televidentes y radioescuchas una serie de datos que podrían darnos cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando. La tecnología de la comunicación es, digamos, el motor económico más importante hoy día, de tal suerte que todos los reportes internacionales hablan de que de las 10 firmas, digamos, en el área del comercio y de la producción más importantes, de las 10 firmas, 8 tienen que ver con las tecnologías de la información en los distintos ámbitos y plataformas, naturalmente, Google, Yahoo, etcétera, etcétera. De eso estamos hablando, ese es el tamaño de lo que estamos hablando, de tal suerte que podemos estar registrando un cambio de época. En esa perspectiva, en efecto, los servicios de telecomunicaciones en México y en particular de telefonía fija y móvil son, según la OSD, precisamente los más caros, ¿no? Y los más onerosos, dándose paradojas tales como que el mismo empresario dueño de las telefónicas en nuestro país, monopólicas, ofrece mejores precios a otros países, ¿no? Y servicios, precisamente porque el asunto no está en la propia voluntad que tenga el propio empresario, sino para las propias condiciones de competencia, de tal suerte. En otros países tiene competencia y tiene sí, que claro, bajar la como en tarifa. Colombia, por ejemplo, en donde impidieron incluso que llevara a cabo la serie de negocios que le podrían delimitar su predominancia dentro del mercado y, en efecto, delimitar tanto la calidad de los servicios a los que alude Claudia, como, por supuesto, también los precios. De tal suerte que, en la perspectiva que tú señalabas, ¿por qué a cada uno de nosotros nos atañe este asunto tan importante? Precisamente en los precios y en la calidad de los servicios, en este ámbito de las telecomunicaciones, en donde se funde ya con la propia radiodifusión, ¿no? ¿Qué opinión les merece que después de tantos años que se ha intentado entrarle al tema, entramos, regresamos, pero la verdad es que no se puede dar el salto? Se firma el Pacto por México, se envía una iniciativa a la Cámara de Diputados. Debo decir que, para sorpresa personal, dije yo, esto no va a pasar. Pasó, se aprobó, hubo presiones, pero se aprobó, con algunos cambios a la iniciativa del presidente, y se envió al Senado. Es decir, estamos hablando del tema y ya pasó por la Cámara de Diputados. ¿Cómo? ¿Qué lectura le damos, Claudia? Pasó por la Cámara de Diputados, pero hubo una modificación muy importante en estos servicios que se llaman el Must Carry y el Must Offer, ¿no? Que vamos a aclarar. Exactamente. Para los no expertos. El primero tiene que ver con el hecho de que las televisoras las televisoras de paga están obligadas a ofrecer los servicios de la televisión abierta, y viceversa, los sistemas de televisión abierta
están obligados a recibir o a ofrecer más bien sus señales por cable. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta la fecha, por ejemplo, los canales de Televisa no entran por Dish, porque es la competencia directa de Televisa, o por Total Play. ¿Sí? En ese momento la propuesta sería que entonces las señales de la televisora abierta entraran a todos los sistemas de televisión de paga, lo cual permitiría entonces el acceso, digamos, a otro tipo de contenidos y demás. Esto se restringió en el momento de aprobarse la legislación, de tal manera que esto beneficiaría directamente a Televisa. Recientemente el periódico Reforma publicó, cuando estaba discutiendo esto, que por concepto de venta de servicios, porque esto es en lo que gana Televisa, vende sus servicios, vende sus canales, sus espacios a las televisiones de paga. ¿Sí? Entonces, nada más el año pasado se llevó 2,000 millones de pesos, solamente por vender eso a las televisiones en México. ¿Sí? Entonces, así quedó aprobado por la Cámara de Diputados. Pero entonces, ¿por qué van a dejar de ganar 2,000 millones de pesos desde su lógica? Y entonces esto sí quedó, digamos, acotado, ¿no? De tal manera que no sería tan sencillo que las señales fueran a ofrecerse de manera gratuita, como estaba estableciendo inicialmente la ley, sino que habrá que establecer una cuota con ciertas características. Ese punto de la reforma, Marco. Sí, en particular ese vale la pena, sí, en efecto, desmenuzarlo, pero creo que de índole general vale la pena también hacer una serie de consideraciones. Primero, creo que es posible la reforma también porque hay un incentivo económico, es decir, estamos hablando de un mercado en las telecomunicaciones de 20,000 millones de pesos ya, que ocurren ya, de la segunda economía más importante después de la turística en el país, que representa potencialmente el erigirse en la primera en un espacio de competencia mucho más amplio, en donde hay incentivos para la propia competencia, de una manera tal en la que las propias televisoras y otros actores pueden participar en mejores condiciones en el ámbito de la telefonía móvil y al revés también, ¿no? La posibilidad de que Carlos Slim pueda participar con toda claridad en el ámbito de la radiodifusión. Esto querría decir, si te comprendo bien, que dijeron, bueno, no está tan mal, el que no entra a la tele, que es el señor Slim, y las televisoras entran al mundo de la telefonía. Bueno, de hecho, así públicamente lo expresaron. ¿Ah, sí? Televisa con toda claridad lo coloca y 2 o 3 días después se expresa en un evento público con el jefe de gobierno, también expresa su beneplácito, el hombre más rico del mundo, para participar ¿Por en eso ese hubo proceso de reforma? negociación. ¿Por eso hoy sí, antes no? También por eso, porque creo que los procesos legales implican, y así es, en todos los ámbitos, la posibilidad de que haya acuerdos, de que haya pactos entre los propios actores, siempre y cuando, por supuesto, se privilegie el interés de la nación. Yo tengo una lectura distinta de la de Claudia. A mí me parece que la reforma es un gran paso, con asegúnes, con acotaciones, que vamos etcétera. a desmenuzar. Pero el Motzcari o el Motzofer, por ejemplo, que es específicamente la pregunta que tú me hacías, no implica que don Juan o don quien sea de cualquier radiodifusora privada del país en Coahuila reciba y de manera gratuita los canales 4, 9, 7 y 13. Ahí no hay ningún problema. El problema está en que haya alianzas económicas en donde la predominancia de esas alianzas sujete o signifiquen una ventaja para ellos, para decirlo de otra manera, y con hechos. Telmex y Dish están aliados. Telmex dice, no estamos aliados, solo nosotros lo único que hacemos es facturar. Somos amigos nada más. Exacto, solo somos amigos y nosotros solo entregamos las facturas para que las cobre Dish. Me parece poco creíble. Pero al margen de lo que crea Marco, lo que crea Claudio, María Elena o lo que sea, de lo que se trata es de que en el entramado legal no signifique una ventaja para estos dos aliados, porque no es lo mismo que reciba gratis el 4, el 9, don Juan de Jalisco, a que reciba gratis Carlos Slim, ¿no? Claro. Y Joaquín Vargas, de tal suerte que sí creo que ellos sí valdría la pena que pagaran. En función no del jugoso negocio que pudiera o no representar para las televisoras, sino precisamente porque el principio es colocar el piso común para que haya mayor competencia. Así ahora, la veo. En el Senado de la República se está discutiendo este tema. ¿Creen que se va a modificar de lo que envió la Cámara de Diputados este punto específico? Bueno, en el Senado se está discutiendo esto, entre otras cosas. Quizá en este contexto sería de lo menos importante, ¿no? De acuerdo, a lo mejor pasa. En términos de yo creo que sí.
y en términos de lo que se está planteando en el Senado, son cosas que tendrían como mucha más relevancia, ¿no? Exacto, vamos a ese punto precisamente. La reforma crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, subrayo, como un órgano autónomo, subrayo lo de autónomo porque se está peleando el tema en el Senado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para regular el uso del espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Dicho organismo estará a cargo del otorgamiento, la revocación y autorización de las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, mismas que serán otorgadas mediante licitación pública y previa opinión técnica no vinculante al secretario del ramo. Esto es importantísimo. Justamente la CIR te está diciendo, esto significa demasiado poder. ¿Cómo ven, Marco, este punto, el IFETEL? Creo que estamos frente a un problema de diseño, digamos, institucional, en el que las preocupaciones de los propios actores habrá que tomarlas no con esa visión incluso infantil. No sé si ustedes han visto que supuestos expertos señalan que si a la CIR no le gusta quiere decir que la iniciativa es buena. De acuerdo. Ese tipo de reducciones simplonas poco ayudan para entender, en efecto, si le duele a Televisa, entonces es que es positivo para el país. Sí, esas son, digamos, una suerte de porras que yo prefiero echar en un estadio, ¿no? Pero no a la hora de la reflexión para quienes nos escuchan. Entonces, en concreto, me parece que en efecto debe ser autónomo. Creo en la opinión no vinculante en relación con la opinión que pueda tener OSCT, que es el debate, o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también en relación con la definición, por ejemplo, de las contraprestaciones. Pero también hagámonos cargo de la enorme cantidad de poder que representaría eso. Es decir, dentro del diseño institucional, a mí no me importa si le gusta o no le gusta a Televisa o a quienes les denuestan, sino en el diseño institucional plantear si vale la pena que un organismo de esos tenga contrapesos o no, porque delimita no solo lo que acabas de señalar, sino en obvio de síntesis, junto con todo eso también se le demanda la propia calidad de los contenidos, el derecho de la información, es decir, un conjunto de cosas que en efecto si no tienen esos contrapesos, estamos hablando de un poder además de económico-político en el país, que vale mucho la pena que se diseñe en contrapeso. Se dice, la autonomía implica que no haya opiniones, ni siquiera no vinculantes, no lo creo. Hagámonos cargo de que se trata de un diseño que no puede sobrecargar de atribuciones y al mismo tiempo preservando ese carácter autónomo, buscando sus propios equilibrios. Ya hay propuestas al respecto, sí. Desconcentrado o concentrado. Sí. Opinión vinculante, no vinculante, ¿no? De tal suerte que, o incluso que no procure la vigilancia de la competencia, ¿no? Del piso, que sean los órganos reguladores que actualmente se encuentran. Yo me cargaría por ese diseño, que no sobrecargara al IFETEL y que en esa misma medida hubiera contrapesos, porque del otro lado los excesos. No pueden tener los integrantes del instituto experiencia alguna, no pueden haber trabajado en el ramo, no pueden tener, no se pueden encontrar ni en una fiesta con porque entonces eso también está penalizado. Es decir, se entiende eso porque teníamos gente de las televisoras en los congresos, en Cámara de Diputados o en el Senado también como la telebancada, y ahora están tratando, digamos, como de preservar al IFETEL y que no y las entren. Tabacaleras, y eso es una cosa... Sí, eso es una cuestión abierta, no solo, se habla mucho de la telebancada, pero esto está presente, ¿a poco no Telmex tiene sus cabilderos en las cámaras? Su porra. Yo creo que sí la tiene, ¿no? Y a mí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marco, yo quisiera añadir una cosa nada más, ¿no? Que tiene que ver ya con la puesta en práctica del asunto. O sea, ¿quiénes van a ser los responsables de todo esto? O sea, con ese perfil. Claro. Porque a mí me parece que hay un elemento fundamental que eso de pronto se pierde de vista, ¿no? Que normalmente la gente que dice, no, los requisitos que ponía Marco, no debe participar en el sector, etcétera, y mucha gente empieza, no, pues yo, ¿sí? Nada más que de pronto lo que se les olvida es que no tienen contacto con los medios. O sea, estarían desconectados de una realidad. En la academia tú te encuentras un enorme desprecio de mucha gente
por ver televisión. Entonces, cuando les preguntan que sobre la televisión, no, entonces sí, porque es el reflector, ¿sí? Pero entonces una persona que no conoce de los contenidos para arriba, que tenga que ver con el medio, con los medios, con cómo se manejan, cómo funcionan, qué es lo que va a pasar, cuáles son las implicaciones de todo esto. Entonces, ¿cómo puedes aspirar a tener un grupo de personas que eventualmente simplemente no den el ancho en las responsabilidades que está señalando Marco? En el Senado se debate el tema de la autonomía, también algunas senadoras y senadores periodistas ponían eso que decía Marco en la mesa, rendición de cuentas, quién va a ser el contrapeso del IFETEL, y luego el tema de los 7, estaría integrado por 7 comisionados designados en forma escalonada, propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. Su salario deberá ajustarse a lo previsto por el artículo 127 de la Constitución. Esto también ha generado controversia. ¿Quiénes y cómo llegan a determinados puestos? ¿Experiencia sí o no? Su olfato, ¿qué va a pasar en el Senado con este tema, Marco? Se van a flexibilizar los criterios, no puede ser de otra manera. Es un absurdo señalar casi como criterio que no tengas absolutamente nada que ver con el sector para que pueda ser integrante del instituto, ¿no? Que eso es a lo que te resume, es un absurdo, ¿no? Es un absurdo, así es. Y el propio diseño institucional hace que en efecto, primero, nada evita, sino hay que reglamentar el lobbying. Y que los actores, es más, yo tengo la seguridad de que un diseño democrático implica la posibilidad de que los actores interesados en la industria y en cualquier otra participen y tengan sus propios canales, ¿no? Prohibirlo o hacerlo de manera soterrada es la doble moral de la política mexicana, ocurre y en distintos ámbitos. Creo que se va a flexibilizar, que no va a haber tanto corset al respecto en cuanto a los requisitos académicos, en cuanto a la experiencia, etcétera, que no contrapeso. Sí, van a dejar de esperar que haya personas inmaculadas, porque ni ese instituto ni en el Vaticano existe, ¿no? Pero yo creo que una muestra, una prueba de esto te lo puede dar las ternas que llegaron al Senado de los posibles integrantes del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación a raíz de la reforma educativa, ¿sí? Entonces tú te das cuenta de que de las ternas, digamos, hay académicos muy reconocidos, podemos decir son los mismos, sí, pero están en el campo de la educación. Entonces pudiera ser que con la debida distancia, con lo que sucede con las telecomunicaciones, un perfil similar podría eventualmente acercarse también al Senado, aunque desde luego los intereses que hay en uno y en otro campo son radicalmente distintos, no solamente en términos de actividad, sino también en términos de implicaciones económicos y socioculturales, ¿no? Si nos apegamos a la propia dinámica, el subsecretario de Normatividad de Comunicación, que tiene a su cargo aproximadamente 5,000 millones de pesos al año en la distribución de publicidad, fue el abogado de MBS. Si tuviéramos nosotros la misma perspectiva, no podría ser él o tener el cargo que ahora tiene, porque los suspicaces nunca faltan, con lo que se sustituye buena parte del rigor que académico. Quedaron ahí sus amigos, ¿no?, en MBS, entonces ahí están, y entonces hay que ver con lupa. No, el diseño institucional es el que puede marcar determinado tiempo, por supuesto, de distancia para evitar en lo posible, ¿no? Así es, o posibles, digamos, conflictos de interés. Una experiencia probada, sí lo creo, ¿no? Y en esa perspectiva, bueno, intentar en efecto que no lleguen personas que no conozcan del tema, como en el IFAI infortunadamente llega Gerardo Laveaga, por poner un ejemplo, ¿no? Que no tenía absolutamente ninguna trayectoria, pero sí es resultado de un determinado pacto. Entonces, si sí se define, y que creo que eso es lo que va a pasar, va a avanzar ahí. A mí me preocupa que no esté dentro de la agenda o no haya la preeminencia, que creo que valdría la pena, que en la ley se especificara con toda claridad las radios comunitarias y los medios públicos, que son temas que, en honor por supuesto a la ética, señalo como los que he aprendido de la maestra Claudia, como los dos de los faltantes centrales, ¿no? Lo ha señalado ella, y a mí me parece que tiene absolutamente toda la razón. Y también está en el Senado ese tema. Otro órgano regulador, rápidamente, la COFECO, Comisión Federal de Competencia, se convertiría en Comisión Federal de Competencia Económica, y sería un órgano autónomo que tenga como objetivo garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios. Sí, solo si no le dan esas funciones a IFETEL, con ese matiz. Exactamente. A ver, otro órgano. Y el otro punto es, lo que también se está discutiendo, que es la famosa propiedad cruzada de medios. Es decir, el hecho de que
un empresario o una sociedad no pueda tener intereses en otros medios. Es decir, como sucede actualmente, ¿no? Así en donde es. tú te encuentras que hay empresarios que están metidos directamente en cuestiones de radio, de televisión, de telecomunicaciones, de prensa, etcétera, ¿no? Este es un freno al monopolio, o sea, más del 50 no. Y entonces la propiedad cruzada de medios es algo que se ha discutido mucho y que se ha dicho, bueno, hay que eliminarla. Pero eso está en el debate ahorita en el Senado, porque es justamente uno de los puntos de oposición. O sea, ¿por qué eliminar esta propiedad cruzada de medios? Digamos, ¿cuál sería el argumento que podría sostener eso más allá? O que sí, porque puede ser monopolio. Pero ¿cómo calificas el monopolio? Transparencia. No es lo mismo que yo diga que es mi amigo y lo único que hago es que le preparo sus facturas a mi amigo para poder cobrar y punto, a señalar con toda transparencia en régimen de propiedad de medios y de Con concesiones números. para los medios, exacto. ¿No? Números, y en números. esa misma perspectiva evitarlo, ¿no? Yo creo que se va a mantener la inversión extranjera y me da muchísimo gusto. Ahí Quisiera vamos que en los dos ámbitos. a ese tema. No sé, ahí sí, creo que lo ideal es en los dos ámbitos, no solo en telecomunicaciones al 100%, pero eso también ayuda mucho porque entonces tenga o no esas atribuciones IFETEL tiene que quedar perfectamente claro el régimen de propiedad. Perfecto. A ver, vamos a darle la palabra ahora a nuestros ciudadanos. Le preguntamos qué opina de la posible inclusión de más canales de televisión abierta, porque vamos a regresar con ese tema. Se están planteando 2 nuevas cadenas, 2 nuevas concesiones y también una para el Estado. ¿Qué nos dijeron los ciudadanos de tener más opciones? Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Excelente, porque nos da la oportunidad como consumidores pues tener mayor alternativa y probablemente un mejor servicio. La oferta en cuanto a la producción de programas debidamente enriquecidos con cultura, por ejemplo, pues también sería de mucha importancia. Sería muy conveniente, sobre todo para la libre competencia, ¿no? Y mejor calidad de servicios en todos los aspectos. Un poco más de libertad y privacidad, ¿no? Y economía más que nada. Pues si es para mejorar los que ya hay, está bien. Pero si vamos a tener la misma basura, olvídense. Para que evitar el monopolio, ¿no? Y la mala aplicación de ese monopolio, ¿no? Que te venden lo que quieren. Y de esa manera habría competitividad. Ay, pues qué bueno, porque existe más competitividad. Yo creo que es mejor para mejorar la calidad en los servicios. Pues sí, pues para que haga mejor medios de comunicación y lo que pasa en la ciudad, que salga todo a luz pública. Pues estaría muy bien para que haya más libertad de opinión, competencia y ofrezcan un mejor producto. Me parece bien, porque bueno, yo siento que los monopolios están muy duros en el país y pues que exista competencia es adecuado. Sería magnífico, sería ampliar pues el espectro, ¿no? Porque la verdad es de que hay un monopolio, nada más tenemos a Televisa y TV Azteca prácticamente, y bueno, duopolio se puede llamar, ¿no? Entonces no vale la pena. Para haber democracia tiene que haber mayor apertura a todos los medios de comunicación. Pues yo siento que será excelente, ¿no? Porque pues no podemos estar nada más con 2 empresas que monopolizaron todo lo que es la televisión. Siento que será muy conveniente para todos que hubiera más canales, por ejemplo, como el de la UNAM, bueno, que la UNAM le den oportunidad, ¿no? O el del Politécnico. Siento que va a haber más apertura en ese sentido. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. La mayoría de nuestros ciudadanos les parece bien tener más opciones. Pongo los puntos en la mesa. Licitación de 2 nuevas cadenas de televisión abierta, una para el Estado. También la reforma contempla permitir la inversión extranjera directa hasta el 100% en telecomunicaciones. En materia de radiodifusión se permitirá la inversión extranjera directa hasta en un 49%. Estos temas son también muy importantes. Claudia, tu punto de vista y las omisiones. Bueno, yo creo que por una parte la posibilidad de que haya 2 cadenas es muy importante, es básica en términos de los comentarios de los ciudadanos para fomentar la competencia. Sí, nada más que tendríamos que ver en qué términos se va la competencia. Yo soy un poco escéptica, ¿ves?, con todo esto, porque realmente sí estamos pensando en que estas 2 cadenas pueden ser la solución a un escenario de la televisión que ha estado presente durante los últimos 20 años. Y esto además significa que durante los últimos 20 años los mismos televidentes
han estado, digamos, vinculados con estos medios de manera incluso afectiva. O sea, podemos hablar de la calidad de los contenidos, pero de todas maneras estos dos medios siguen teniendo, estos canales o grupos mediáticos siguen teniendo, digamos, el afecto de las audiencias, ¿no? Ahora, o sea, sí a las cadenas, pero no dos generemos nuevas cadenas, una expectativa. Dos nuevas cadenas. Entonces, bueno, ya se habla de los tiradores, ya se dice en el Corrillos, ¿no? Una es para Slim, la otra la van a pelear los Vargas, pero también lo va a pelear Vázquez Raña, ya digamos, hay hasta toda esta especulación sobre qué es lo que podría pasar, ¿no? Entonces, el punto son los contenidos. Exacto. O sea, ok, aquí están aquí está la licitación, gane quien gane, es cierto, se puede propiciar la competencia, pero ¿cuál es la propuesta de contenidos que tú tienes para, digamos, contrarrestar o por lo menos para mediatizar lo que está ofreciendo ahorita la televisión? Yo soy muy contento, más que escéptico. Creo que es un paso histórico. Ojalá que el Senado lo apruebe. Pero contento no porque considere que la resolución sea la panacea, sino porque siempre es mejor ser mucho más que dos. En la perspectiva de la variedad, de la heterogeneidad, de la múltiple oferta cultural, de entretenimiento naturalmente y de información, que coloca y abre el abanico de opciones. Eso no quiere decir que por definición la calidad mejore, pero sí en un ámbito de competencia, y estamos hablando del privado, hay mayores elementos para la propia competencia, que tiene también que ver mucho con nuestra propia formación cultural. Y si la Hora de América se repite en otro canal alternativo de una cadena de concesión, también nos habla de la propia cultura que tiene el ciudadano para elegir ver eso o cualquier otro contenido basura. De tal suerte que tampoco nunca he creído yo, a diferencia de otros que se llaman expertos en comunicación, que existe el empresario bueno y el empresario malo, ¿no? El Chapulín Colorado del Canal de las Estrellas y el Chapulín Colorado que a través de una nueva televisora pudiera llegar, llámese como se llame, el hombre más rico del mundo, quien sea. De tal suerte que, en efecto, el asunto está en la valoración de los contenidos para la propia licitación, para ver, y al mismo tiempo es ahí donde vamos a encontrar en la versatilidad, porque pues los mal llamados medios públicos tampoco han significado en nuestro país mucho mayor calidad en los contenidos, ni mucho mayores audiencias. Entonces estoy muy contento porque se plantea un piso en donde hay más actores, se potencia la segunda industria económica más importante del país con mejores condiciones para la competencia. Eso, insisto, no quiere decir que veamos necesariamente mejor calidad, pero ese es otro tema de la propia reforma, la propia valoración de los contenidos, siendo muy cuidadosos. A mí me da mucho gusto que se haya quitado de la ley, porque así no pasó, y qué bueno en San Lázaro, en la posibilidad de que alguien delimite qué es verosímil y qué no es verosímil, o qué es verdad o qué no es verdad en términos de la propia información. Entonces, los derechos de las audiencias también han de ser relativos. ¿Quién nos va a decir que es veraz? ¿Quién nos va a decir que es verdad? Eso tiene muchos problemas, pero sí hay, o sí comprende derechos de las audiencias, por ejemplo, algo que tiene mucho que ver con el IFE. Si la propia ley electoral señala como una obligación de las televisoras el que no haya publicidad embosada, ahora adquiere un carácter federal en la propia Constitución para evitar que Juan Manuel Márquez salga en una pelea en el short y que se vea el logotipo del PRI y que las televisoras aleguen que eso es libertad de expresión cuando lo que están haciendo es ofrecer gato por liebre y están engañando. No sé a quién, porque no creo yo que las audiencias no se den cuenta de cuando Raúl Araiza dice algo así como: ven, amor mío, te quiero declarar mi amor en un meeting con el PBM, pero sí le dan fortaleza y, digamos, y legitimidad, por supuesto, a las decisiones del IFE que tienen que penalizar eso. Se ha dicho también desde el ámbito supuestamente experto de que eso se trata de excesos de la propia autoridad del IFE. No. La propia ley señala con toda claridad, la ley electoral señala con toda claridad que eso es un engaño, eso es un abuso de las propias televisoras, de tal suerte que ese también tiene un avance importante dentro de los propios contenidos. Porque implica la compra de tiempos, claro, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se acuerdan hace algunos años de Marcelo Ebrard haciendo galletitas con Andrea Legarreta. Sí, claro. Y entonces no me vayas a decir que el jefe de gobierno no tiene algo más importante que hacer
que estar en el en canal de las estrellas. A lo mejor es lo que más sabía hacer o lo que mejor sabía hacer que gobernar la ciudad, pero así salió. Exactamente, ¿no? Y bueno, esta nueva propuesta también afectaría directamente a los infomerciales. Por supuesto. Ahora, tú hablabas de omisiones, algo que no contempla la ley y que tiene que ver con esta materia. De contenidos, en fin, y esta posibilidad de abrir más canales, más oferta, pero en fin, el diablo está en los detalles. En la reforma no está presente lo que va a suceder con el apagón analógico, que sería aproximadamente en 2 años. ¿Qué es lo que supone el apagón analógico? La compresión de las señales televisivas de tal manera que en el espacio, en el ancho de banda en el que cabe ahorita uno, podrían caber 4 o 5 dependiendo de las dimensiones, de las características del el alcance mismo del canal. Entonces la pregunta sería, bueno, esto no está contemplado en la ley, fue una negociación con las televisoras para que entonces las televisoras pudieran conservar este número muy importante de canales, que frente a una competencia de 2 nuevas cadenas también podría palidecer. Ahora, pero esto no puede ser modificado en el Senado, es decir, el Senado cambia, digamos, reformas aprobadas por la Cámara de Diputados, pero este hueco concretamente le puede entrar al Senado. Yo no veo creo que no esté, digamos, en la agenda de discusión del Senado. Hay otro tipo de preocupaciones, podemos discutir si son las relevantes, algunas desde luego que sí lo son, pero no en ni la ley ni en las cámaras se ha tocado el punto del apagón analógico. Y en un mes más, Tijuana, ya empezó Mexicali, sigue Tijuana, y para 2015 está planteado que haya el apagón analógico en todo el país. Para los no expertos, Marco, dirán, ¿y esto por qué me afecta a mí? Eso es lo que iba a decir. A mí primero lo que me preocupa es no sobrecargar de demandas a lo que de suyo es un paso histórico. Okay. Lo es. Avances, la verdad es que creo que lo resumiste tú mejor de lo que yo lo podría hacer. Avances que muchos de nosotros no hubiéramos creído posibles en años. Estoy por cumplir 47 años y 20, 25 años en esta misma expectativa, de tal suerte que con mucho cuidado no sobrecargar de expectativas a lo que ya de por sí es un paso histórico, por un lado. Por otro, en efecto, quienes nos están escuchando y viendo pueden, digamos, sintetizar en lo siguiente. Es posible que ustedes recuerden o escuchen en AM el fonógrafo. Música ligada a su recuerdo, claro. ¿no? Yo lo escucho, por supuesto. Bueno, es AM. Ya casi todo el mundo escucha FM. Sí. En la transición analógica no se van a escuchar ninguna de estas dos y quedan espacios. Y la pregunta de Claudia es, ¿quién los va a ocupar? En la televisión ocurre lo mismo, ¿no? Por las propias señales, es decir, ¿qué va a pasar con estos? Lo que creo es que al principio decía que vale la pena no sobrecargar de demandas a la propia ley, porque no puede resolver con minuciosidad, porque para eso se requiere incluso la propia ley reglamentaria. De acuerdo, de acuerdo. Claro que hay desincronías, se habla mucho de la banda que puede utilizar el Estado y se especifica cuánto y todo, la 2.5 me refiero, etcétera, etcétera, de transmisión. Y no se habla con todas sus letras de las radios comunitarias, ahí por supuesto que desincronías. Pero si tú a mí me dijeras, el día de hoy, como está la reforma de San Lázaro, pasa y tú la aplaudes, la aplaudo. ¿Con asegúnes? Con asegúnes, naturalmente, y vale la pena ir configurando una agenda, todo es perfectible. Y en el primer paso no se puede resolver todo. Sí, claro, que no me gusta que se privilegie el interés, ya dije al principio que es entendible, el interés de los actores económicos, que no me gusta que sea solo eso, y que la mayoría de los analistas de medios hablen de los intereses de uno u otro empresario de la radiodifusión o las telecomunicaciones y se quede bailando en la loma, como decían los abuelos, la posibilidad de configurar con toda precisión y mencionar con toda precisión. Claudia nos ha compartido a muchos de sus alumnos la observación de que solo se menciona una vez los medios públicos y las radios comunitarias ni una sola vez. Como esas no son preocupaciones que concurren en 20,000 millones de pesos al año, pues como que parece que son temas relegados, que tradicionalmente la CIR no le ha gustado que se mencionen las comunitarias.
quiero anotar que, hablando de medios públicos, en la Cámara se aprobó, todos los concesionarios de televisión restringida deberán transmitir las señales difundidas por instituciones públicas federales. Es decir, Sí, a los medios públicos. Exactamente. Pero aquí el punto de las radios comunitarias es que es muy importante. Las radios comunitarias cumplen una función. Entonces han sobrevivido. Sí. Verdaderamente en condiciones muy precarias, haciendo muchas de ellas un trabajo muy importante para las comunidades para las cuales trabajan. Una posición de la CIRT respecto al tema es competencia desleal que se les permita en que entraran medios comunitarios indígenas y que a los públicos se les permitiera comercializar. Exactamente. La CIRT tiene una posición muy clara al respecto. Yo lo considero desleal, dicen. Sí, pero mira, ahí hay una cuestión que también es clara. Yo creo que la radio comunitaria cumple una función. Entonces la radio comunitaria tiene sus niveles de audiencia, sobre todo en ciertos horarios. No transmiten las 24 horas, tienen horarios muy reducidos, porque justamente el presupuesto, las condiciones de trabajo y los mismos contenidos no les permiten trabajar todo el día. Entonces, bueno, esos espacios también se comparten con los espacios de los medios privados. O sea, pueden convivir muy bien las dos posibilidades. Aún con este razonamiento parece complicado que en el Senado se considere. Muy complicado. Sí, pero claro. Hablando de qué nos beneficia o qué nos perjudica, el señor de un poblado de Guamúchil prende la televisión y escucha que Joaquín López Dóriga habla del tráfico en Reforma. Sí. Y él se encuentra en una circunstancia que no le atañe directamente. La función social de las radios comunitarias es un elemento de cohesión social, comunitaria, en su propio lenguaje, y de comunicación en ámbitos productivos y de recreación cultural, porque en efecto México es plural, por un lado. Por otro, de algo tienen que vivir y además no hay nada mejor que reglamentar, porque en efecto una cosa son las radios comunitarias que cumplen con una determinada función y que para incorporarse ante la ley tendrían que cumplir con obligaciones, como las que cumplen con el IFE, que se encuentran dentro del reglamento, las radios comunitarias, y otra cosa son las propias radios que se les llama piratas y que en efecto llevan a cabo actividades incluso delictivas. Si se pone en la ley y se caracteriza con toda claridad lo que son radios comunitarias de lo que son radios piratas, lo primero que logramos es darle legitimidad a una forma de expresión social, y dos, hacemos y diseccionamos con toda claridad y penalizamos los actos ilícitos, por un lado. Por otro, tienen que vivir de algo, y el Estado mismo puede dar justamente evitando que sea un afán de lucro. Y su propio mantenimiento, ¿no? Pues si no, entonces ¿de qué? Entonces es una forma de abre la puerta a otras, es que se vayan o a otras formas de ingresos o a socavarlo. Exactamente. Eso es competencia desleal de parte de los radiodifusores privados, porque asumen como competencia lo que tendría que ser una función social que ellos no siempre llevan a cabo. No es lo mismo escuchar más bien que normalmente no se lleva a cabo. Creo que normalmente no se lleva a cabo. Y con contenidos muy específicos que tendrían que ver con las características de la comunidad. O sea, estamos hablando todavía de espacios en donde todos se conocen entre sí, en donde entonces este tipo de comunicación es prácticamente cara a cara, es una comunicación además es bilateral de y demás, muchísimos ¿no? servicios. Yo me acuerdo en Copainalá, Chiapas, la estación de radio indígena, y la hicieron suya las comunidades indígenas, y la utilizaban para mandar información. Que Juan llega no a las 8, sino a las 12. Rebeca, apágale por favor a los frijoles porque estoy con la comadre, entre otros muchos temas. Velorios, por ejemplo. Exactamente, cuestiones culturales, pero además de lo cultural, digamos que es muy importante, mucho de servicio. Sí, claro. Es decir, un contenido muy distinto a lo que ofrecen los privados. Vamos a darle ahora la voz a los universitarios. ¿Qué opinas de la nueva ley de telecomunicaciones aprobada en la Cámara de Diputados? Esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Que en realidad no lo he leído, pero el hecho de que, como manifiestan las autoridades, haya sido hecha aparte, sin consultar a las grandes televisoras, habla de que puede ser muy buena. Pues me parecería una muy buena idea si verdaderamente se llevara a cabo, pero como te comento, lo único que hace es favorecer a los monopolios que ya existen, que entren a nuevos mercados, pero no es una verdadera apertura a nuevas
inversionistas que podrían generar nuevas empresas en esa materia. Bueno, creo que es importante para abrir campos a México, ¿no? Porque, bueno, hace que aparte de las compañías telefónicas, de celulares y todas esas, puedan crearse otras y puedan participar más, y pues esta competencia hace que todos empiecen a bajar sus precios porque va a haber mucha competitividad. Se supone que quiere quitar los monopolios y afectar Slim, pero tiene otras implicaciones como el desarrollo de las nuevas tecnologías, hacer dependientes tanto a todos los que ven las difusiones como los medios masivos de comunicación. Tiene muchas implicaciones en las que no estoy de acuerdo. La reforma en sí está bien, ¿no? El problema va a ser a quiénes se les van a dar esas concesiones. Que esto evidentemente es una maniobra política nada más. O sea, al final de cuentas no es una solución como el discurso lo han querido dar. O sea, va a seguir beneficiando a los monopolios que, bueno, no hace falta mencionarlos, ¿no? Bueno, en cuestiones de abrir mercado y nuevas cadenas sería una liberalización y pues por ende traería nuevas competencias y ya no sería el monopolio. Sin embargo, tendríamos que ver quiénes van a ser los nuevos concesionarios, quiénes van a tener esas concesiones, cómo las van a manejar y qué tipos de programas van a hacer partícipes dentro de esa cadena. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Ese es el tema. Estábamos hablando que este viernes podría pasar en el Senado. Hay dos asuntos muy importantes también, dignos de reflexión profunda. La reforma establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. 2. La Carta Magna también establece el derecho de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna y prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda, ya lo habíamos hablado, presentada como información periodística o noticiosa. El tema de los derechos. Básico, siempre y cuando no se confunda, como algunas veces se ha confundido, que esa obligación del Estado implica el acceso gratis, porque entonces no hay incentivos para los propios actores, ¿no? de la propia industria. Lo que sí, por supuesto, es que a través de IFETEL el Estado garantiza los precios, las condiciones para que no haya concentración. Cobertura, tarifas que permitan a la población de menos recursos. La cobertura y las tarifas. En esa misma perspectiva, entonces sí se establece una política de Estado que decía al principio, esa es la función de la ley, luego de congeniar o a partir de congeniar también todos esos intereses, colocar al Estado por encima de los mismos, ¿no? Y en esa perspectiva, sí, claro, se tiene que garantizar ese propio derecho y así lo marca la propia ley. No creo que haya ya, digamos, mayor problema que el que pueda suscitarse en relación con alianzas, ¿no? Y la transparencia de esas propias alianzas para que no se vayan generando a través de esas alianzas y poca transparencia de nuevo grupos dominantes, digamos. Pero creo que eso está en la ley reglamentaria. Sí, y se está planteando, bueno, lo que ya hay, que sería también reglamentar el acceso libre en algunas zonas, por ejemplo, dependencias gubernamentales, por ejemplo, espacios públicos, que prácticamente ya está funcionando así y que es creciente el número de espacios que cuentan, digamos, con Internet bajo estas condiciones. ¿Sí? ¿No? Ahora, yo les plantearía, ya sea al final del programa, nos quedan poco menos de 10 minutos, su reflexión final tomando en cuenta esto que decía Marco y me parece importante. Si le jalamos demasiado en el Senado de la República a esta sábana que de verdad es así, pero muy vulnerable, por decirlo de algún modo, podemos correr el riesgo, Claudia, coincides en esto, en que se nos rasgue de nueva cuenta y nos quedemos como en los últimos años, sin Podemos nada. correr el riesgo primero de que efectivamente un escenario primero, se discute y se aprueba el próximo viernes. La otra es se discute, no se llega a algún acuerdo. Estamos a mitad de abril, faltan 2 semanas para que termine el periodo de sesiones del Congreso y entonces eventualmente podría irse hasta agosto-septiembre y ver si todavía en agosto-septiembre están los ánimos como para discutir una propuesta. Entonces, si tú escuchas que se va para septiembre, dices, esto ya no pasó. Sería el peor escenario. El peor escenario. Sí, claro, porque entonces digamos se apagan los ánimos, viene la reforma fiscal, vienen otras cosas también, pero ya no habría, digamos, esta oportunidad para efectivamente contar con una iniciativa que, a pesar de los cuestionamientos que yo misma te he hecho,
es muy buena, porque además estaría tratando de llenar una serie de vacíos que venimos arrastrando desde hace 52 años. Y además Entonces, la otra ahí cosa, habría, a ver si en septiembre tenemos los mismos hilos entre los partidos que hicieron posible posible. Vía Entonces el pacto ahí permanente. efectivamente yo creo que la idea sería que se lograra aprobar y ver entonces después qué es lo que sucede con lo que serían las leyes secundarias. Le vamos remendando. Marco, ¿cómo la ves? Sí, veo que los extremos son los que generan el posible escenario, el peor de los posibles escenarios. La postura de que cambie todo con puntos y comas, ¿no? O agreguémosle la palabra tal, sí, por favor. o la coma, o aquí se le fue tal cosa, o el otro extremo. No, ya, vamos, rápido, de inmediato, como si el Senado entonces fuera una ventanilla que inmediatamente, de manera automática, resolviera lo que la iniciativa del 22 de marzo. Sí, levanta dedos. San Lázaro. Entonces, el proceso de negociación sigue en la capacidad que tengamos para meterle el menos ruido posible, ¿no? El exceso, hombre, se llega a decir, no sé, disparates tales como que esta ley, este paso histórico, se trata de la reedición de una nueva ley Televisa, hazme favor, ¿no? O sea, luego la propia opinión pública es tan farragosa, ¿no? Tan llena de poses, o la industria da para tanto que hasta supuestas oposiciones pues ayudan precisamente para permanecer en el propio debate, que se da ese riesgo o yo me sentiría muy mal, muy responsable, de por sobrecargar de puntos y comas una ley, perdemos. Se pierda lo más, por lo menos. Está dándose un proceso de negociación. Los tres partidos políticos dijeron vamos a mantener lo esencial. Esperemos que eso ocurra. A ver, cuando se trata de, y eso es para nuestro auditorio, de mantener lo esencial, nos quedamos con que 3, 4 puntitos que ustedes consideren, por favor, que eso sí pase y lo demás luego lo resolvemos. ¿Cuáles serían esos 3, 4 puntos que por favor no se modifiquen en el Senado, Marco? Pues, quitándole el por favor, porque debería ser una exigencia en nuestro ámbito de representación popular y que es un imperativo de Estado, en efecto, abrir el piso de la competencia. Uno. 2, los medios públicos, ¿no? Que se abra la posibilidad de la segunda cadena. Eso me parece también muy clave. Que la publicidad embosada, que bajo ninguna circunstancia se quite, que no haya esa, ¿no? Que tampoco haya ningún actor que por dominancia o por alianza defina los precios en función de sus propios intereses y que rompa con... Es decir, yo creo que lo esencial de la ley está, ¿no? Y que esto que mencionas para ti sería suficiente. Si eso pasa, ya te quedas satisfecho. ¿Y tú, Claudia? Yo añadiría dos cosas a lo que propone Marco, desde luego estoy de acuerdo con esto, pero me parece muy importante... primero los derechos de las audiencias, en donde realmente esto ha sido como un terreno muy farragoso, en donde te dicen, bueno, cada medio tiene la posibilidad de nombrar un defensor de sus audiencias, pero ni siquiera está, digamos, debidamente reglamentado cuál es el perfil, cuáles son las características, cuál es la función. Hay una serie de cosas ahí y la posibilidad de participación abierta en otros tipos de espacios. ¿Y FETEL lo dejarías como uno de los puntos que no debe modificarse la autonomía de FETEL? Sí. Y la otra cosa que tiene que ver con IFETEL también es un debate sobre los contenidos, en donde los concesionarios lo han negado porque dicen que conmigo, dijo López Dóriga el otro día, conmigo y mi programa nadie se va a meter. Porque ellos están jugando de legislar es igual a censurar. Yo sí espero que se quede como tal, porque no creo que pueda existir un órgano que me diga a mí, que soy director de la revista, etcétera, que una opinión o que un reportaje tenga o no verosimilitud en el nombre de las propias audiencias. ¿No? Entonces, no, yo por eso sí estoy de acuerdo tal como quedó. Eso ya está fuera, porque de hecho, incluso lo comenté yo en el último número, aquí nos podemos reunir varios y decir que es información oportuna y que es información veraz, y cada quien va a tener un punto de vista distinto. Entonces, ¿cuál es? ¿El mío, el tuyo, el que nos conviene? Pero tu punto es que quede como quedó aprobado en la Cámara. Entonces, eso que quede fuera. Y, digamos, ya quedó fuera, lo aprobó la Cámara así. O sea, que quede como se envió al Senado. Como está. De acuerdo. Incluiría como parte que está también ahí el debate de los contenidos y además esta cuestión del derecho de las audiencias. ¿Yo cómo está? Ya no le incluía nada. Ya, apruébenla. Y luego nos vamos a la reglamentaria. Sin el por favor. No, digo, apruébenla porque es una necesidad de Estado. No. Muy bien, pues, ¿qué les recomendamos a nuestro auditorio, Marco, Claudia? Que estén atentos.
es un asunto que nos interesa a todos los mexicanos. La democracia misma, y ahí sí les pediría una reflexión final sobre el tema, el impacto que tendría en la democracia que hubiera cambios en esta materia, Marco. Sin duda, y creo que tiene efectos múltiples en el desarrollo, el impulso de la propia economía. Ya hemos ofrecido algunos datos de lo que actualmente significa y de lo que potencialmente puede significar, de 20,000 millones de pesos anuales hasta incluso la posibilidad en 5 años cuadruplicar esta cifra, que colocaría esta actividad en el ramo de las telecomunicaciones y radiodifusión como la primera actividad económica más importante y poner en sintonía a nuestro país con este desarrollo económico mundial del que también hablábamos, donde 8 firmas relacionadas con las tecnologías de la información se encuentran como las más poderosas del mundo. En esa misma perspectiva también, no solo en el desarrollo económico, sino en la posibilidad de abrir la competencia en relación con los contenidos implica diversificar la oferta, y eso me parece que es fundamental. Que nos fortalece a todos. Y ese es un derecho también básico de los radioescuchas, de los televidentes. Yo no creo que debe haber un órgano censor que determine qué debe darse o qué no debe darse, salvo algunas regulaciones como la que hemos hablado de la publicidad embosada, etcétera, etcétera. Y sí creo que en el mercado se encuentra la posibilidad de cambiar al 2, al 5, al 7 o al canal de Slim o al del que sea, porque creo que eso es básico para cada uno de nosotros. Con eso y la propia calidad, que el televidente y el radioescucha elija en función de esa propia calidad, ya metidos en expectativas, ojalá que al paso del tiempo se generen observatorios de medios, que hablen de contenidos, etcétera, etcétera. Pero con lo que tenemos... Lo importante es dar el paso. Creo que sí. Sí. ¿Coincides, Claudia? Nos vamos. Sí, coincido, nada más que quizá también otra vez con el añadido de que lo que ganaría también las audiencias es calidad, mejor calidad. ¿Por qué? Porque entonces es calidad en los servicios telefónicos y en los servicios de red. Calidad en términos de una mejor televisión porque tienes competencia, o de por lo menos aspirar a una mejor televisión porque tienes competencia, ¿no? Y entonces esto, a final de cuentas, tiene que redundar en mejores espacios que van a beneficiar a todos. Calidad, entonces, es tu palabra clave. Sí. Muy bien. Pues entonces hay que darle seguimiento porque si las cosas avanzan y se cumplen como nos han dicho, a lo mejor el viernes, ya tenemos esta reforma aprobada en el Senado. Habemos reforma, ojalá que sí. Que así sea. Claudia Benassini, profesora investigadora del Departamento de Comunicación de la Universidad La Salle. Gracias, Claudia. Al contrario, gracias por la invitación. Por tu presencia, gracias. Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera. Muchísimas gracias, María Elena. Sí, valdría la pena nada más una acotación. La ley está disponible en Internet en un montón de espacios. Son 50 cuartillas, y yo creo que a diferencia, por ejemplo, de otros, yo leí la ley Televisa, o leímos la ley Televisa, en este caso yo creo que es una lectura rápida, interesante, que te permite tener una mirada completa de la propuesta, y cualquier ciudadano lo puede leer, ¿no? Entre a la reforma, infórmese, haga la suya. Gracias por acompañarnos, soy María Elena Cantú, Voces de la Democracia, hasta la próxima.